Hola a todos, Dios les bendiga. Día 113 de 365 días llevando el mensaje de la palabra de Dios al mundo. Bueno, vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos dice Mateo capítulo 10, versículo 18. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Bueno, ¿qué nos quiere decir aquí la palabra? Bueno, aquí Jesús les había dado una misión a sus 12 discípulos, de que ellos fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel y que les hablasen de que el reino de los cielos se había acercado. Jesús tenía un propósito con el pueblo de Israel, que era que ellos recibieran la salvación, pero claramente vemos y entendemos cómo terminó todo, de que todos ellos lo rechazaron, donde realmente estaba enfocado Jesús, de que su pueblo, donde él nació en forma humana, recibiese y fueran privilegiados y afortunados de que el Mesías había nacido en el pueblo de Israel y que también recibiesen esa salvación que él estaba entregando. Pero entendemos de que el mismo pueblo que decía amarlo lo entregó, y claramente esa salvación se extendió a los gentiles, a los que antes él había dicho que no tenían que ir por camino de gentiles ni en ciudad de samaritanos. Y claramente donde él al principio había dicho que no, porque se enfocó en el pueblo de Israel, el cual lo rechazó, esa salvación vino a extenderse a los que al principio les había dicho que no tenían que ir por ahí, sino claramente vemos que esa salvación llegó a todas partes del mundo. Pero vamos a hablar lo que dice el versículo 18, de que claramente los discípulos iban a ser perseguidos, iban a tener persecuciones venideras, aun cuando el Señor los envió al pueblo de Israel, iban a pasar por muchas cosas difíciles, porque tanto las personas que gobernaban ahí no iban a quererlos ver, no iban a querer escuchar ese mensaje del Cristo resucitado, que a ellos les parecía algo absurdo. Y claramente vemos que muchos discípulos del Señor murieron de trágicas maneras, porque por llevar el mensaje y por causa del Señor. Por eso Él les dice, antes de que ellos fueran allá, Él les dice, ustedes van a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque así como a mí me persiguieron, así como a mí me hicieron tantas cosas, ustedes también se lo van a hacer. Y no solamente a los discípulos de esa época, sino también eso en sí Jesús estaba prediciendo lo que iba a pasar para estas generaciones y para todo el que decidiera seguir al Señor. Por eso dice de que por causa de él íbamos a ser llevados ante gobernadores y ante personas que manejaban en el ámbito político, personas que gobernaban dicha ciudad o dicho país, ante ellos como una manera de que ellos vieran en nosotros que habíamos sido culpables de algo malo. Pero ese algo malo, ¿qué es? Por el simple hecho de hablar de Jesús, claramente estamos siendo culpados de algo malo, como si hubiésemos matado a una persona. Pero claramente dice el Señor que eso es para testimonio de que realmente estamos siguiendo al Señor, de que realmente estamos viviendo para Él, de que realmente estamos sufriendo por causa de Él, y estamos siendo llevados aún ante personas que gobiernan, aún ante personas que tienen alto poder político, y que ellos vean que verdaderamente no hemos hecho nada para estar ante ellos, y que entiendan de que solamente estamos predicando el mensaje de la palabra. Y no es para que nos metan presos ni tampoco nos callen, aunque claramente vemos que el enemigo es el que manipula a todas esas personas. Nunca va a querer que nosotros prediquemos ni que ese mensaje de salvación llegue a más personas. Pero por eso dice la palabra en el versículo 18, dilo amor. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. O sea, que cuando nosotros seamos llevados, así como lo fueron llevados los discípulos en la época de Jesús, fueron llevados para dar a entender que estaban siguiendo al Señor, o sea, para testimonio de que verdaderamente estaban siguiendo a Cristo y de que verdaderamente ellos entregaban su vida por el Señor. Y ese era el testimonio de que estaban siguiendo a Jesús, y aún por eso los llevaban ante esas personas para ser juzgados sin ninguna causa, sin causa de que ellos hayan hecho algo malo. Y de igual manera nosotros, o sea, vamos a hacer testimonio para aquellas personas que vamos a ser llevados, vamos a ser inculpados, juzgados, pero claramente esas personas van a ver en sí que no hemos hecho nada malo y que solamente estamos predicando el mensaje de la palabra. Pero aún así vamos a ser ultrajados, aún van a haber muchos muertos por causa del Señor, pero esa muerte o esa persecución o ese ultrajo o todo lo que pasemos está siendo testimonio, no solamente ante ellos de que realmente estamos siguiendo a Jesús, sino también ante el Señor, que Él nos está viendo. Estamos siendo testimonio vivo de que estamos siguiéndolo y padeciendo por Él, y también aún ante las personas que están a nuestro alrededor.